Bueno, quiero presentarles a todos ustedes a la pastora Mercy Casanellas. Ella es docente aquí en CFNI, pastora de el Spanish YFN aquí en CFNI. Es una tremenda mujer de Dios, y es que le damos la bienvenida, pastora. Gracias por estar con nosotros. Muchas gracias, me siento muy honrada por esta invitación y especialmente por poder estar ahí con este pueblo hermoso de Bolivia. No lo conozco en persona, pero conozco a varios de ustedes que han venido acá a CFNI y otras amistades que también tenemos, y de verdad que es un gusto y mucha bendición poder estar con ustedes. Gracias, pastora, gracias por su tiempo y por bendecirnos. Dice que va a ser una tarde muy hermosa junto a los hermanos. Estamos expectantes de lo que Dios va a hacer. Hemos visto, amén, vimos una historia en las redes sociales acerca de una mujer a quien le ha pasado una cosa increíble, y cualquiera diría que es un trama de una película, pero en realidad es usted la protagonista de esta historia. Por favor, cuéntenos qué es lo que pasó. Bueno, hace casi 5 años di a luz a un bebé y en el hospital me entregaron el bebé equivocado. Me llevé a casa al bebé que no era mío sin saberlo. Lo crecí por un tiempo de aproximadamente 3 meses. Y después de 3 meses me enteré de que el bebé que yo tenía no era mi hijo biológico. Así que comenzó toda una búsqueda, ¿verdad? Estábamos nosotros en Dallas, regresamos a El Salvador, yo soy de El Salvador, a buscar a nuestro hijo biológico para ver dónde estaba, qué había pasado con él. Y gracias a Dios, a los 3 meses lo pudimos encontrar y tenerlo nuevamente con nosotros. Amén. Ese proceso, pastora, ha debido ser algo tremendo, porque realmente es un milagro que usted haya recuperado a su bebé. Es un milagro divino, únicamente la mano de Dios. Podemos nosotros atribuirlo que fue Dios quien nos entregó a nuestro hijo contra todo pronóstico humano. Fue un proceso muy largo, muy difícil, muy desgastante, emocionalmente, espiritualmente, físicamente, en todas las áreas, y definitivamente que solo Dios, solo el poder de Dios pudo entregarnos de vuelta a nuestro hijo. Amén. Pastora, esto le pasó a usted cuando usted ya conocía al Señor, ¿es verdad? Cuando usted ya era cristiana. Sí, yo conocí al Señor cuando tenía 11 años, vine a los pies de Cristo, vine a mi iglesia, fui bautizada con el Espíritu Santo y desde muy joven yo estoy sirviendo al Señor en diferentes áreas. Y cuando ya pasó esto, que es reciente, pues yo ya estaba sirviendo al Señor bastante, por mucho tiempo. Y mucha gente me preguntaba, ¿y cómo es posible que usted, que es pastora, que es ministra del Señor, que usted le sirve a Cristo, cómo es posible que le pasen estas cosas? ¿Cómo es que Dios le manda estas situaciones? Y realmente las pruebas que nosotros atravesamos son un examen para la fe nuestra. Amén. Dice la Biblia que Él nos ha dado la fe que vence al mundo. Y el primer obstáculo que muchas veces encontramos en la fe es la incredulidad, es la duda en nosotros mismos. Ni siquiera tenemos que ir afuera a batallar, sino que acá en nosotros tenemos que derribar esas murallas de incredulidad, de falta de confianza en Dios. Entonces, recuerdo que estaba en un programa de televisión secular, un matutino, era como las 7 de la mañana, yo estaba, que ya, ¿verdad? Ya no estaba comiendo, no estaba durmiendo adecuadamente, estaba en una situación muy frágil. Y recuerdo que estaba en un noticiero buscando a mi hijo, dando la noticia al país que por favor me ayudaran a encontrarlo. Y recuerdo que estaba con 2 reporteros, no eran cristianos ninguno de los dos, y uno de ellos me hizo esa pregunta en un programa en vivo. ¿No es posible que usted, que es pastora, que le sirve a Dios, le pasan estas cosas? Porque para el mundo
incluso para muchos de nosotros, cuando nos pasa algo difícil, nosotros decimos, ¿y por qué yo? Ajá. Es como lo más inmediato, pero tenemos que, ¿por qué yo no? O sea, ¿por qué yo no? ¿Verdad? Entonces, ¿Verdad? yo me quedé muy conmovida con la pregunta, no porque yo tuviera dudas de Dios, de su palabra, sino por la inhumanidad, la falta de empatía de estas personas con el sufrimiento de una madre. Y ¿Verdad? recuerdo que uno de ellos le dijo, no señora, usted no hable, yo le voy a contestar. Y yo, ok, vamos a ver qué le contesta. Y él me impactó tanto, siempre recuerdo, y él le dijo al otro muchacho, le dijo, es que si nos pasa eso a ti o a mí, no lo podríamos soportar. Solo puede una persona que está agarrada de Dios, cerca de Dios, soportar ese tipo de pruebas. No es para toda la gente. Wow, pastora, ¿qué? Eso es una revelación. Muy sabio el muchacho, ¿verdad? Sí, eso es una revelación. Hay cosas que pasan a las personas porque después van a ser experiencias de bendición para los demás, para levantar la fe, como con usted. Así es, yo sé que muchos que nos están viendo ahorita pueden estar pasando una necesidad, una dificultad. Creo que a nivel mundial todos estamos en una crisis por lo de la pandemia, pero eso no es solamente la pandemia, sino que le agregamos las finanzas, la salud y cuántas cosas más se derivan de ahí. Pero yo quiero decirte que si Dios ha permitido que nosotros estemos acá, es porque Él está a nuestro lado y Él ya nos dio la victoria en la cruz del Calvario. Dice que ya nos hizo victoriosos, más que vencedores. Entonces, nuestro trabajo es confiar y esperar que cambie el panorama y confiar en Él, alabarle, adorarle, darle gloria y no hacernos enemigos de Él, no hacernos enemigos de la palabra, no huir del lugar que Dios nos ha puesto o del cristianismo, sino aferrarnos más, porque estas pruebas nos van a hacer más fuertes, nos van a sacar, es como el fuego que saca el oro, va a sacar ese brillo de nosotros. Amén. Pastora, cuando usted estaba en este proceso de buscar a su bebé, ¿qué le decía el mundo y qué le decía la palabra a propósito de lo que usted dice? Bueno, el mundo me decía que yo era víctima de tráfico humano. Las autoridades de mi país me reunieron y me dijeron que yo no iba a encontrar a mi hijo y que debía de sentirme dichosa y con suerte, es la palabra que ellos me dieron, de que tenía un bebé en mis brazos, ¿verdad? Que era mi hijo, era el que yo estaba amamantando, estaba creciendo. Entonces ellos me decían, qué dichosa es que por lo menos tiene este bebé. Y no está con sus manos vacías porque el suyo nunca lo va a encontrar. Y era lo que yo escuchaba a diario. Y luego yo iba a la palabra de Dios, iba a Dios, iba a las personas que Dios ha puesto para sostenernos, las autoridades que Dios nos ha dado para levantar nuestros brazos, para fortalecernos, a nuestros pastores, ¿verdad? Amén. Y yo escuchaba la palabra que Dios daba a ellos y la palabra que está escrita. Ellos la repetían. Y dice ahí, dile al justo que le irá bien, dice la palabra. Dice tantas promesas que Él está con nosotros, que no nos ha venido pruebas que no vamos a poder soportar. Amén. Entonces yo tuve que tomar una decisión y ver a quién le iba a creer, si le iba a creer a Dios o le iba a creer al mundo. Y yo decidí creerle a Dios. Amén. Es como que en estos días vemos que tantas noticias malas acerca de la pandemia y del COVID, pero contrariamente el Señor nos da buenas noticias en su palabra y entonces está en nosotros el poder creer esa palabra y no lo que nos dice el mundo. Tenemos que tomar una decisión a quién vamos a escuchar. Amén. Y a quién vamos a seguir y callar las voces que no son la voz de Dios. Esta acá, la palabra es la voz de Dios. Esta es la Biblia, es lo que Dios dice y es lo único que es firme, que es sólido. Todo lo demás es arena movediza, todo lo demás es temporal, pero esto que está escrito acá es eterno. Dice que Él creó el mundo con su palabra y es lo único
permanente, lo único seguro que nosotros tenemos, la palabra de Dios. Amén. Pastora, usted nos había contado una vez que hubo una noche en especial en que usted le dijo algo al Señor acerca de su bebé. ¿Nos puede contar un poquito de eso? Cuando usted oró. Bueno, una de las oraciones que yo hice, recuerdo que estaba a medio proceso, fue un día muy difícil para mí, porque yo pasaba horas, días enteros en la fiscalía, pasaba reunida con los jefes de la policía, con los detectives, con los fiscales, escuchando lo que ellos decían y ellos no tenían respuesta para mí. Recuerdo que un día fue muy difícil y fue el día que ellos me dijeron a mí que me sintiera dichosa que tenía un bebé conmigo, porque definitivamente yo no iba a encontrar al mío. Yo recuerdo que yo me fui a casa destruida, mi alma como un río derramado. Y recuerdo que yo hice una oración a Dios. Yo le dije, Señor, yo quiero que tú sepas de que con hijo y sin hijo yo te voy a servir. Wow. Con hijo y sin hijo yo voy a seguir predicando tu palabra y yo voy a seguir amándote, solo que ayúdame porque no tengo fuerza, pero mi amor por ti no va a cambiar porque tenga o no tenga un hijo, porque lo que tú hiciste por mí en la cruz, yo fui enseñada en mi iglesia por mis pastores que él fue a la cruz y dio su vida por mí, pagó un precio. Entonces eso que él hizo es insustituible, es invaluable y es lo más grande. Él ya lo hizo. Y yo le dije, Señor, si nunca más hicieras un milagro, nunca más con lo que tú hiciste en la cruz, yo estoy más que pagada. Ayúdame. Wow. No puedo, pero ayúdame, dame fuerza, sosténme. Pero yo voy a seguir predicando tu palabra, voy a seguir sirviéndote. Y fue ese día, me acuerdo que yo derramé mi alma delante de él. Y el día siguiente no pasó nada, pasaron todavía muchos días sin que yo encontrara a mi hijo, pero en mi corazón estaba esa certeza y esa seguridad de que lo más grande, lo más precioso, lo más seguro, lo único que nosotros podemos tener es al Señor. Amén, amén, pastora. Qué bendición tan grande poder tener ese corazón. ¿Usted cree que cuando necesitamos un milagro, una intervención divina de parte del Señor, hay algo que nosotros tenemos que hacer para que esto se desate? ¿Algún tipo de fe o algo? Muchas veces, Heidi, nos encontramos todos, porque todos los cristianos y no cristianos nos encontramos buscando la dádiva de Dios, el regalo, el milagro, la promesa. Muchas solteras están esperando un esposo, muchas están esperando una casa, un trabajo, un cheque, un pago de deuda. Muchas personas están esperando una salud, levantarse, salir de un coma, que Dios les sane de un cáncer. Situaciones que nos llevan contra la pared. Muchos hemos pasado eso y empezamos a buscar el resultado de Dios, que es un milagro, porque Él es un Dios de milagros. Y dice la Biblia que todo don perfecto y toda dádiva viene de Él. Entonces estamos aferrándonos y buscando el milagro y dejamos de poner los ojos en el que hace los milagros. El hacedor de milagros. Él es el soberano, Él es Dios, Él es el Señor de la tierra. Dice que es el Padre de los espíritus, que Él solo da la palabra y se ordena las cosas. Entonces nos desenfocamos, Heidi, y buscamos el producto en vez de buscar a la fuente, que es nuestro Cristo. Entonces, si tú has estado buscando la añadidura o el milagro, el esposo, la casa, la sanidad, yo quiero que hay algo más grande que eso, y es nuestro Señor, y en Él vamos a obtener todas esas promesas, todas esas bendiciones, las vamos a recibir porque están dentro de Él, y si yo lo abrazo a Él, en Él yo tengo todas las cosas. Dice el apóstol que en Él estamos completos. Si yo tengo a Cristo, yo lo tengo todo. Tengo comida, tengo seguridad, tengo salud, tengo todo lo que yo necesito. Y si yo busco, por ejemplo, una casa, sola la casa voy a tener, pero la casa es nada comparada con la gloria del Señor. Entonces tenemos que buscar al Señor. Por eso dice, busca el reino de Dios y su justicia y todo.
Es Amén, pastora. un buen consejo que yo podría darles a mí misma y a cada uno de los que nos están viendo en esta tarde. Wow, eso yo creo que es la clave de poder vivir lleno de Dios, porque muchas veces nosotros buscamos solo las añadiduras cuando la palabra del Señor tiene otra connotación. Dice buscar primero el reino, como usted decía, y su justicia, y todas las cosas después van a ser añadidas. Qué bendición, pastora. Así es. Amén, amén. Ahora, y sí, usted también para usted, por ejemplo, esta cuarentena no es algo nuevo, digamos, no es algo como que no le parece tal vez algo choqueante como a la mayoría de nosotros, porque usted pasó un tiempo algo parecido, ¿no es cierto? Cuando usted encontró a su bebé. Cuando yo encontré a mi hijo, tenía 3 meses y el sistema judicial, el sistema de mi país me falló. No supo responderme y al contrario, hubo como un castigo porque yo denuncié en público. Uh-huh. Yo no sé ni qué denuncié, yo simplemente salí y dije, hijo, ¿dónde está? Entonces, al hacer ese grito, a ese clamor de una madre, se destaparon muchas cosas, uh-huh. ¿verdad? Entonces vino como un castigo y me entregan a mi hijo, pero también a la par de mi hijo yo recibí amenazas de muerte. Wow. Y amenazas que yo no podía hablar, yo no podía decir qué estaba pasando, porque si no yo me iba a ir presa o me iban a matar. Entonces yo empecé a recibir muchas amenazas y tuve que estar escondida esperando que me resolvieran la situación legal de mi hijo, que él tuviera una partida, algo tan sencillo, uh-huh. que mi bebé tuviera una partida de nacimiento como cualquier ciudadano de la tierra. Uh-huh. Entonces ese derecho se le negó a él por 9 meses. Fue una batalla cruda de 9 meses donde él y yo tuvimos que estar escondidos en una habitación, no podíamos salir, no podíamos ir al supermercado. Cuando estaba leyendo las preguntas que me estaba haciendo Heidi, me recordé, porque ya se me había olvidado, pero dije, uh-huh. Dios mío, si es que yo estuve 9 meses de cuarentena, ¿verdad? Exacto. Uh-huh. Escondida, cuidando la vida mía y la de mi hijo. Fue una situación muy, muy, muy terrible, muy desgastante, pero ahí encontré a Dios también. Es que Él está ahí, Él está uh-huh. en los montes, Él está en los valles, Él está en todos uh-huh. lados, Él está ahí a nuestro lado. No importa si yo me siento bien o no me siento bien, Él está ahí, Él ahí ha prometido estar con nosotros. Sí, prácticamente tal vez todo un sistema de un país fue en contra de usted por esta situación que se destapó, no sabemos, tal vez corrupción o cosas así, pero Dios estaba con usted, que es lo más importante. Y si Dios está con nosotros, Heidi, es la mayoría que necesitamos. Yo puedo tener, el salmista David dijo, aunque un ejército acampe contra mí, yo no voy a temer porque Dios está conmigo. Y si Dios está conmigo, como en mi caso, todo una nación, ¿verdad? Uh-huh. Se levantó un sistema muy fallido, no uh-huh. pudo responderme una nación, pero mi Dios pudo responderme. Entonces, por eso yo le digo una vez más, si yo tengo a Cristo, yo lo tengo todo, yo tengo, hasta el sistema me va a resolver por causa de Él, porque somos ricos en Él. Muchas veces quizás hay personas que me están viendo que no tienen trabajo, o han perdido su trabajo, no tienen que comer, o están a puras latas, a puras donaciones, uh-huh. o están pasando una situación difícil en este momento financiera a causa de la crisis. Pero yo quiero decirte que no te tienes que sentir pobre, porque la pobreza o la riqueza no depende de las cosas materiales, de cómo nos vestimos, qué es lo que tenemos. Nuestra riqueza es Dios y es la palabra de Dios. Y si nosotros tenemos la palabra viviendo en nosotros y tenemos a Cristo en nuestros corazones, que nos ha lavado con su sangre, nos ha librado del infierno, nos ha perdonado nuestros pecados, somos las personas más ricas de la tierra, porque lo tenemos a Él y vamos a comer bien, vamos a vestir bien, vamos a vivir bien. ¿Cómo, Heidi? No lo sé. ¿Cuándo? Uh-huh. Tampoco lo sé. ¿A dónde? Uh-huh. No sé. Pero que va a pasar, porque cada uno de nosotros, ustedes mismos, uh-huh. su familia acá en Dallas, han sido testigos de eso. Uh-huh. No hay una fórmula que podamos decir esto o lo otro, sino que simplemente es así porque así está escrito en su palabra. Por eso tenemos que
apagar otras voces. Quizás hoy en la cuarentena ya vimos todas las series, todas, ¿verdad? Los episodios de Netflix, de Hulu, de lo que sea. Pero llenémonos de la palabra de Dios, porque cuando salgamos llenos de la palabra, vamos a salir enriquecidos, vamos a salir poderosos en Dios para sanar enfermos, para hacer milagros, para ver la gloria de nuestra vida. Amén. Pastora, usted había recibido una palabra profética cuando usted iba a encontrar a su hijo, ¿cierto? ¿Qué papel juega la palabra profética y el estar bajo cobertura en estas situaciones? Bueno, Dios me dio una palabra a través de mis autoridades, y esa palabra profética era que mi hijo estaba vivo y que Amén. yo lo iba a tener en mis brazos, y fue una de las cosas que a mí me daba aliento. Yo me podía aferrar a esa palabra cuando yo desmayaba, cuando yo decía, para mí las madrugadas eran las peores. Yo cuando veía porque en el día toda la gente estaba ahí, ay, pastora, quiere agua, quiere esto, quiere lo, o sea, la gente estaba ahí confortándome, ayudándome, pero en la noche todos estaban en su casa y yo estaba sola en mi habitación. Y era ahí los momentos más difíciles. Yo no me quería dormir, yo sentía que me iba a morir, y en esos momentos yo empezaba a recordar la palabra profética que Dios me había enviado antes de que todas las cosas pasaran, porque es que Dios sabe antes que nosotros. Y yo me aferraba de esa palabra, y me aferraba de esta palabra, y me aferraba de la otra palabra, y decía, Señor, tú me hablaste y yo lo creo. Yo no veo nada, yo no sé qué va a pasar, pero yo sé que el final yo lo conozco, yo conozco el final de esta historia. Y nosotros tenemos que empezar las pruebas, empezar nuestra vida, nuestra semana, nuestro día difícil. Tenemos que comenzarlo sabiendo cuál es la última página de esa historia, y la última página, que Él está conmigo y que somos más que vencedores en Él, y que si Él está conmigo, ¿quién se va a levantar contra mí? Entonces eso es lo más importante, comenzar con la mente, con la mirada en la última página que está escrita acá en su palabra. Qué lindo, pastora. Realmente nos anima mucho poder saber estas palabras de una persona que ha pasado una prueba, yo pienso, demasiado difícil, que humanamente es imposible de pasar, pero gracias a Dios por la vida. Yo sentía que me iba a volver loca, que estaba perdiendo mi juicio. Físicamente yo estaba que ya desmayaba, no podía comer, no podía dormir. O sea, es algo terrible, devastador en la carne, humanamente, pero Dios está con nosotros, y eso es lo más bello. Y ¿sabes qué? Muchas veces nos quejamos, Heidi, ¿y por qué me está pasando esto ahorita que yo soy cristiano? Porque antes que no era cristiano no me pasaba nada de eso. Gloria al Señor que me está pasando hoy que soy cristiana, porque hoy que soy cristiana voy a salir. Tengo garantizada la victoria, tengo garantizada mi victoria, porque ahora lo tengo a Él, ya no estoy sola. ¿Cómo hubiera pasado yo este problema si no lo tuviera Él? ¿Cómo sería mi vida? Imagínate, yo hubiera tenido ese bebé y me hubiera pasado eso, y sin Cristo yo quizás estaría enterrada y mi hijo jamás lo hubiera encontrado. Exacto. Entonces, en vez de quejarnos, en vez de decir, ¿y por qué me pasa esto? Debe de haber un corazón agradecido, Heidi, en nosotros para Dios. Señor, gracias porque me está pasando esto hoy que yo te conozco, hoy que te sirvo, hoy que predico tu palabra, hoy que yo soy un diácono, hoy, ¿verdad? Que yo llevo tanta gente a la iglesia. Gloria a Dios, porque es una garantía la que yo tengo. De que al final mi historia es una buena historia porque tengo a Cristo conmigo. Amén. Siempre nuestro final es de victoria cuando estamos en el Señor. Así es, así es. Y quiero animar a todos los que nos están viendo, porque es muy fácil. Mira, solo estar encerrado en una casa 10 días, 15 días, un mes, 50 días, los días que sean, solo eso, sin nada más, es para que nos volvamos locos, es para que entremos en una ansiedad, en una depresión mentalmente, es para que nosotros colapsemos. Ahora eso agreguémosle enfermedades, falta de finanzas y todo lo que conlleva, pleitos en la familia, porque no estamos acostumbrados a vivir con nuestra familia. Sí, es verdad. Tenemos nuestros niños y quizás somos desconocidos para ellos.
y ellos son desconocidos para nosotros, pero este tiempo Dios lo ha permitido para que nosotros seamos fortalecidos en la fe y seamos fortalecidos como familia y podamos crecer en Él y podamos dedicar ese tiempo de buscarle a Él. Amén, amén, pastora. Qué bendición poder escuchar, y nos alienta mucho esa fe y que todos podamos llenarnos de ese fuego, de la palabra. Y yo la veo a usted fuerte porque siempre en nuestras clases, soy su alumna, soy su estudiante, siempre nos habla de la palabra y que la palabra, y si esto no está en la palabra, lo desechamos. Y si esto sí está en la palabra, lo tomamos para nuestra vida, pues la palabra es nuestra ancla, ¿verdad? Es aquello que nos lleva adelante. Amén, así es. Sí. Pastora, ¿podemos orar tal vez por las personas que nos están viendo? Claro. Por las personas que tienen una necesidad en este momento, que tal vez están con ansiedad, que están con enfermedades o que tienen cualquier tipo de situación. Una necesidad específica, pueden escribirla para que nosotros podamos leerla y podamos darles esa fortaleza espiritual que ellos necesitan para que podamos orar. Porque la verdad es que la oración, Heidi, es lo único que tenemos hoy, es el recurso más poderoso. Dice que la oración eficaz del justo puede mucho. Y la oración puede traer sanidades, puede traer finanzas, puede traer paz. La oración puede traer salvación, la oración puede hacer tantas cosas. Aquí tenemos a Tecita, que quiere que oremos por su cuñada. No sé si hay alguna otra mano de sanidad. Betsoa, por provisión del cielo, una provisión de finanzas del Señor. Tecita quiere que oremos por Soledad para que Dios la sane, para que Dios haga un milagro de sanidad en ella. Y si hay más personas, vamos a orar y vamos a creerle a Dios lo que dice su palabra. Y una de las cosas, Heidi, que yo he aprendido, porque yo no nací así, ¿verdad? Sino que yo he sido enseñada, me he sometido a un liderazgo, me he sometido a una cobertura espiritual. Yo me he sometido también a la palabra, a un discipulado, y así es como yo he aprendido también, porque todo eso que estamos hablando es aprendido. Y una de las cosas que me han sido enseñadas es el poder de la gratitud. Y si nosotros tenemos un corazón agradecido con Dios, vamos a poder servirle con un gran fuego, con una gran pasión. Vamos a poder hacer muchas cosas para Él con alegría, con gozo. No va a ser molestia, no va a ser carga, no vamos a hacer las cosas de mala voluntad o cansado. Ay, porque así es. En eso, porque solo yo, o por ejemplo, si me piden a mí en la iglesia, ¿verdad, hermana? Traiga usted el café. Ay, porque no le piden a otro café, solo yo que tengo cara de café yo, ¿verdad? O cualquier cosa. Cada cosa que nosotros hacemos para Dios es un privilegio, es un honor, es maravilloso poderle servir, pero eso solo puede brotar de un corazón agradecido. Y yo creo, Heidi, que si de este momento, ahorita, en adelante, si Dios nunca hiciera nada más por nosotros ya tenemos demasiadas cosas para vivir agradecidas. Podremos escribir un libro en 100 años todos los días. Señor, gracias por lo que hiciste en el año 2000, en el año 1900, en el 2010. Gracias. Y empezaríamos por la cruz, por su sacrificio en la cruz, por el año 0. Empezaríamos por aquí. Gracias por venir y dar tu vida, por entregarte, por sufrir mis dolores, mis rebeliones, por sanar mi cuerpo a través de tu llaga. Gracias porque por ese sacrificio yo voy para el cielo, yo soy perdonada, yo soy lavada con su sangre, mis pecados han sido perdonados. Dice que nuestros pecados, dice que están tan lejos del este como del oeste, así los hizo alejar de nosotros. Y solo eso, Heidi, es suficiente para dar gloria a Dios. Pero Él no se queda ahí, sino que nos bendice. Creo que ayer nos bendijo. Creo que todos podemos decir algo ahorita, que ayer algo hizo. Hoy también nos sorprendió. No ha terminado el día y ya hemos sido bendecidos. Y mañana estoy segura que también hay más. Y pasado mañana y el próximo año y hasta su venida. Él nos colma, nos dice que nos corona de favores y misericordia. Pero nuestro corazón tiene que cambiar.
Heidi, ya no podemos ser quejistas, no podemos ser mal agradecidos, no podemos ser personas duras, insensibles, sino que tenemos que ser agradecidos. Y una persona agradecida está llena del fuego de Dios, porque no haya ni dónde ir, qué más hacer para pagar ese favor que ha recibido. Así es. Quiero darle ese consejo a la amada iglesia allá en Bolivia. Yo sé que son personas preciosas, pastores, líderes, misioneros, un pueblo bellísimo que nos está viendo. Y yo sé que Dios quiere destapar esa gratitud en nuestros corazones. Así que vamos a orar. Vamos a orar. Hay unas peticiones aquí, pastora. Uno sería por Soledad, otra por la suegra de Jael, se llama ella. Y también podemos orar por Bolivia. Nuestra ciudad Oruro desde hoy quedó encapsulada hasta unos días, creo que es hasta el 10 de mayo, no estoy segura. Y tal vez nos ha traído un poco de preocupación, pero sabemos que el final es bueno. Y aquí Fran Tobar dice por la idónea. Quiere casarse, don Fran Tobar. Sí. Padre, gracias por este pueblo precioso de Bolivia, Señor, que tú lo llamaste, tú escogiste esta nación para santificarla, para que te busque, Señor, en el nombre de Jesús. Yo oro para que este pueblo, Padre mío, sea cubierto con la sangre de Cristo y especialmente esta ciudad, Señor, que ha sido hoy guardada, confinada, pero sabemos que la sangre de Cristo tiene poder en esa ciudad, Señor. Así, Padre mío, como en tu palabra dice en el libro de Éxodo, capítulo 12, que el pueblo de Israel fue y se escondió detrás de las puertas, se fue a esconder y a no salir de sus casas, porque iba a pasar el heridor de noche, Señor. De la misma manera, hoy está pasando allá afuera una pandemia, un virus, una mortandad, una plaga, Señor, pero nosotros estamos escondidos detrás de ti, detrás de tu palabra, detrás de tu sangre, de ese sacrificio que hiciste en la cruz, y sabemos que el heridor nos va a tocar y no nos va a tocar y no vamos a morir. Ninguno de nosotros morirá, sino que viviremos y contaremos la gloria de Dios. Señor, fortalece a tu pueblo. Señor, oramos por esta hermana Soledad, oramos por cada uno que ha puesto su petición para que hagan milagros en la vida de ellos, primeramente aquí en el corazón y luego físicamente en sus cuerpos. Y oramos acá, Señor, también por esa persona que está escribiendo, que le ha estado costando orar. Te pido que destapes un río de gratitud, Señor, que esta persona vea lo que tú has hecho antes, no lo que vas a hacer mañana. Lo que has hecho desde hoy, con solo que estemos respirando y vivos, es suficiente motivo para darte la gloria y la alabanza. Así es. Dale a esta persona una porción maravillosa de gratitud y quita el corazón duro, quita el corazón malagradecido, Señor, que viene heredado por nuestros padres, por nuestros antecedentes. Pero danos un corazón nuevo, un corazón lleno de gratitud, de gracia, de gloria. En el nombre de Jesús, y danos un corazón humilde y sencillo, Padre, para poder someternos a tus preceptos, a tu palabra, a tu jerarquía. Y oramos especialmente, Señor, también por los pastores que tú has levantado en nuestras vidas. A cada uno, Señor, los bendecimos y bendecimos a estos hombres y estas mujeres de Dios que están allá en el frente de la batalla, peleando en el espíritu por cada oveja, por cada ministro, Señor. Oramos por una protección sobrenatural y por sabiduría del cielo sobre ellos, Señor. Oramos por las finanzas también de tu pueblo que está viendo, Señor. Aquellos que necesitan milagros de finanzas, Señor, sé propicio a cada uno, como fuiste propicio en el pueblo de Israel en el desierto. Señor, en el desierto no había ni siquiera agua, no habían tiendas, no habían bancos, no había nada, pero ellos comieron vino y leche y miel, Señor, comieron maná, tomaron agua, Señor, sus vestidos nunca se agotaron. Señor, ellos comieron hasta saciarse, porque tú eres el proveedor y tú eres el pan del cielo. Tú eres el que sacia el hambre y la sed en nuestros corazones, Señor. Haz milagros sobrenaturales a nuestro favor, Señor, conforme está escrito en tu palabra, en el nombre de Jesucristo. Amén. Amén.
Amén. Lo creemos. Gloria a Dios. Lo creemos. Siento lo un creemos, gran pastora. gozo, una gran alegría, Heidi. Así es, pastora. Yo sé que Dios va a desatar a todas las personas que están viendo, va a desatar grandes milagros, prodigios y sobre todo ese amor, porque la palabra de Dios tiene poder, ese amor para con el Señor y ser agradecidos. Amén. Amén. Y por último quería que podamos felicitar a nuestros pastores allá en Bolivia. Claro que sí, quiero darle un saludo especial al pastor Max y Marta Cayoja, que están allá en Bolivia. Muy lindos ellos, haciendo un trabajo hermoso de parte de Dios, allá orando por un rebaño lindo, cuidando esas ovejitas bolivianas, y están cumpliendo 45 años, ¿verdad? De 44. 44 años de casados. Matrimonio, sí. De matrimonio. Ese es un gran milagro. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Es una historia hermosa. Lo felicitamos de verdad. Están teniendo muchas bendiciones y muchos saludos desde acá, desde Dallas, para estos pastores. Muchas gracias, pastora. Muchas gracias por su tiempo, por su corazón, por estar con nosotros de esta manera. Yo sé que es una bendición poder tener esta tecnología para poder charlar un poco. Y que también en Bolivia puedan conocer lo maravilloso que es Dios y la obra que ha hecho en usted. Y nos bendice mucho a todos nosotros. Amén. Muchas gracias. Que Dios me lo bendiga y gracias por estar pendiente de este live. Un abrazo. Un abrazo, muchas bendiciones. Un abrazo a todos los que nos están viendo, todos los que van a ver nuevamente el video, en la grabación. Dios les bendiga. Dios tiene un propósito con ustedes. Adelante, que nuestro final va a ser bueno. Amén. 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 Ok. Nos vemos entonces. Bye.